Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa, sin consultarme, vendía fotos desnuda en OF y me pidió que me uniera a su asquerosidad. Le dejé claro, o borra todo o nos divorciamos. ¿Soy yo el idiota? Publiqué una actualización sobre lo que hice para salvar mi matrimonio y lo que haré en el futuro. Si tienes algún consejo, por favor compártelo después de leer mi actualización. Y para ustedes, perro pervertidos que piden las fotos de mi esposa y quieren pagarme, aléjense. Yo usando una cuenta desechable por razones obvias. Mi esposa ha estado vendiendo sus fotos y videos en línea, en Odarav, Discord y algunas otras aplicaciones de las que nunca antes había oído hablar durante los últimos 5 meses. Afortunadamente, es lo suficientemente inteligente como para difuminar su rostro. Hace unos días, ella vino y me contó todo. Me dijo que estaba ganando mucho dinero y que quería que me uniera a ella para hacer videos y venderlos, por supuesto, con los rostros borrosos. Estaba más que enojado. Le pregunté por qué había pensado en vender sus fotos. Ella me dijo que había sacado la idea de una de sus amigas en línea. Dijo que es joven, está en buena forma y que no le haría daño ni a ella ni a nosotros porque los rostros están borrosos y podemos ganar dinero. Quiere que me una a ella. Estaba tan enojado. Le dije que, si quería dinero tan desesperadamente, debería conseguir un trabajo en lugar de vender su cuerpo en línea. Solo porque su rostro está borroso no significa que esté bien. Ella no es soltera, tiene un esposo, y ni siquiera le importó lo que su esposo pudiera pensar al respecto. Simplemente le di un ultimátum. Le dije que o dejaba esta porquería de una vez por todas y eliminaba todas sus fotos y videos de todos los lugares donde las había subido, o me permitiría quitarlas yo, o nos íbamos a divorciar. Ella lloró y empezó a gritarme que era un controlador de mierda, como si esa fuera la verdadera tragedia aquí. Estoy ganando mucho dinero, y tú no entiendes lo increíble que soy, me soltó, con esa sonrisa arrogante en el rostro. Se creía empoderada, como si su valor dependiera de vender su cuerpo y atraer miradas. Es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. No te importa lo que yo quiera, solo piensas en ti mismo, decía, como si su egoísmo tuviera sentido. Se la pasaba hablando de su libertad y lo poderosa que se sentía, sin darse cuenta de lo ridícula que sonaba. Y yo le dije que estaba siendo crédula, que la codicia puede arruinarnos a todos. La estoy ignorando hasta que acceda a mi demanda. Ahora, no soy un hombre súper rico o exitoso, pero gano lo suficiente para mantener a mi esposa. Ella es ama de casa y lo será para nuestros futuros hijos. Editar, les agradezco a todos por sus consejos. Después de que se despierte, tendré una larga conversación con ella sobre este tema. Alguien dijo que es posible desenfocar las fotos, se lo explicaré y le haré elegir lo que realmente quiere. No quiero ser avergonzado ni quiero que mis hijos se avergüencen por su mamá. Y para ustedes, malditos pervertidos que están preguntando por el usuario de mi esposa y las fotos de mi esposa y ofreciéndome dinero, consíganse una maldita vida y vayan a acosar a su mamá o algo así. Y para aquellos que están diciendo su cuerpo, su elección, no es solo su elección. Ella está casada, no puede seguir casada y tener hijos mientras nos hace a todos cargar con sus acciones. Es repugnante. Leí algunos comentarios diciendo que el trabajo sexual está bien y que estoy insultando a las trabajadoras sexuales. Personalmente, no me importa lo que hagan ni me importan. Simplemente no quiero que mi esposa haga eso y que mi familia se avergüence hasta fallecer. Comentarios. U/Anónimo 1. OP, tengo curiosidad por saber más sobre estas amigas en línea. ¿Quiénes son y qué tipo de influencia están teniendo en tu esposa? OP comentario. Ella es solo alguien que mi esposa conoció en esta maldita aplicación de basura. Mis padres me cobran renta desde los 16 años, y ahora se indignan porque me alejo de la familia mientras intentan controlar mi vida. Estoy harto de su manipulación, así que me mudé a un Airbnb hasta graduarme y liberarme de su control. Vivo en casa mientras estudio en la universidad. Estoy en mi último año y ya tengo un trabajo asegurado después de graduarme. Mis padres me han estado cobrando renta desde que tenía 16 años. Yo tengo una pequeña empresa que me genera alrededor de $60,000 al año. La empecé cuando estaba en high school, preparatoria.
Es una de las razones por las que me gradué temprano de la preparatoria y atraje la atención de reclutadores de varias universidades. Mis padres dijeron que, como estaba ganando dinero de adulto, debía asumir responsabilidades de adulto. Me pareció justo. Así que pagué por todas mis cosas desde los 16 años. No tuve que pagar por la universidad, ya que obtuve una beca. Y la renta que me cobraban mis padres era pequeña, $300 al mes. Pero básicamente yo consideraba que mi habitación era completamente mía desde entonces. La mantenía ordenada porque así me gustaba, pero ellos no podían decirme cuándo debía limpiarla. Ni sobre cuándo hacía mi ropa, excepto para no hacerlo en horarios que molestaran a la familia, por ejemplo, a las 3 a.m. Yo compraba mi propia comida y comía cuando quería. Ellos intentaron decir que me estaba separando de la familia, pero yo lo veía más como tener mi propio horario. Este año, para las vacaciones de primavera, fui a México con amigos. Mis padres estaban molestos porque estaban organizando una gran reunión familiar de Pascua. Cuando regresé, dijeron que me había comportado mal por no estar presente en una reunión familiar. Les dije que eran mis últimas vacaciones de primavera en la universidad y que no era responsable de su agenda. Dijeron que estaba castigado, me reí en su cara y les dije, buena suerte con eso. Fui a mi habitación y cerré con llave. Mis padres intentaron golpear la puerta para llamar mi atención, pero yo ya estaba jodidamente harto. Mi abuelo vino a hablar conmigo más tarde. Él fue quien me ayudó a iniciar mi empresa y siempre ha estado ahí para mí. Dijo que fui grosero con mis padres cuando intentaban estar ahí para mí. Le pregunté cuánto les cobró de renta a mi mamá cuando vivía en su casa. Dijo que era ridículo pensar que le cobraría renta a sus hijos. Le dije que yo había estado pagando renta durante 4 años. Luego, mi abuelo entró a la casa y escuché que se desató una pelea. Cuando salió, me dijo que debía tratar a mis padres con más respeto, pero que, ya que ellos son mis caseros, no tenían derecho a opinar sobre cómo pasaba mi tiempo. Por ahora yo estoy evitando a mis padres y estoy rentando un Airbnb, departamento, hasta que me gradúe. Me llevé todo lo que era importante para mí y dejé $600 por los últimos 2 meses que tenía planeado quedarme. Ellos me siguen llamando y enviando mensajes, pero actualmente estoy preparándome para mudarme a mi nuevo trabajo. No tengo la energía para lidiar con ellos por ahora. Comentarios. U/Anónimo 1. Qué asco de padres. Cobrarle renta a su hijo menor de edad de 16 solo porque tiene algo de dinero es una locura total. ¿De verdad no se dieron cuenta de lo egoístas y miserables que son al aprovecharse de su propio hijo? Hasta el abuelo quedó acojonado y dijo que nunca les cobró renta a sus hijos, así que seguro que se lo tuvo que dejar claro a esos locos. ¡Qué vergüenza! Son unos auténticos parásitos. U/Anónimo 2. ¿Intentaron castigar a un adulto que paga sus propias cuentas y trabaja a tiempo completo? Definitivamente no eres el culpable aquí, pero, ¿por qué no te mudas? No veo ninguna razón para que sigas viviendo allí. OP comentario. La renta era barata. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.